Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Llega a México JBL String 4 por $300 americanos o 5,050 pesos. En el interior de la caja trae lo que es la guía de inicio rápida con sus especificaciones. Viene el eliminador para recargar la batería interna del altavoz, entrada tipo C de excelente calidad, diferentes voltajes como se pueden observar ahí, ya que cuenta con carga rápida para que con tan solo 10 minutos de carga obtener hasta 2 horas de música continua. Ahora aquí observamos la correa de transporte con la leyenda JBL. Podemos observar los mosquetones con un acabado verde olivo y la leyenda String 4, goma antiderrapante y el típico destapador que ya muchos conocemos. Ahora nos dirigimos a lo que es el altavoz. Podemos observar que por la parte de enfrente trae las letras en acabado de aluminio con un rojo intenso en los costados. Aquí los ojillos para la correa de transporte. Por la parte de enfrente los típicos botones que ya conocemos. Por los costados podemos observar los radiadores pasivos, se ven más agresivos. Un acabado en 3D y tiene estas gomas transparentes con ligeras chispas que lo hacen verse más agresivo. Por la parte de atrás podemos observar el botón de Bluetooth, el de Power y esta tecla para conectar varios altavoces. Por la parte de atrás observemos que trae la entrada tipo C, la leyenda del modelo String 4. Lamentablemente ya no trae la entrada auxiliar. Ahora por la parte de abajo podemos observar que ahora la batería es desmontable, se venden por separado. Esta batería ya se efectuó una prueba en otro canal donde llegó a 9 horas. Podemos observar que la batería es fácil de remover. Ahora mismo se las voy a mostrar para que ustedes observen. Observen amigos, la batería es algo grande. Todo viene con la marca de JBL y observemos de qué capacidad es. Bueno amigos, ahora podemos observar que la batería tiene un voltaje de 7.2 voltios a 9400 miliamperios. Por eso les comento que este altavoz llegó a las 9 horas de música continua con 15% de carga. Ahora la potencia del nuevo JBL String 4 es con energía eléctrica de 30 watts para los woofers y 20 watts para los tweeters. Desde ahí nos damos cuenta que están solucionando el problema de ese agudo tan chillante que tenía el String 3. Con batería interna podemos observar que manifiesta tener una potencia de 25 watts para los woofers y de 15 watts para los tweeters, manejando un Bluetooth 5.3 y un rango de frecuencia de 45 Hz a 20.000 kHz. Ahora aquí podemos observar, JBL escuchó a su público, trae una ecualización preestablecida. Este altavoz tiene un chip de inteligencia artificial que va ajustando el sonido dependiendo del estilo de tu música, aún seleccionando estas diferentes ecualizaciones. Aquí nos da una idea de cómo es la gráfica que se ecualiza, y en esta custom podemos observar que también ya anexó las 5 bandas gráficas, ya que 3 bandas gráficas no son suficientes. En la prueba de sonido pondré cada una de ellas y al final custom, que es la que yo ecualicé. Podemos observar que trae la función de Apply Time Boss. Una vez que la activas, desactiva el ecualizador, tiene un sonido más neutral, aumenta la potencia y en esa modalidad es donde te puede llegar hasta 10 horas de batería el altavoz. Podemos conectar 2 altavoces en un verdadero sonido estéreo más amplio o conectar diferentes altavoces.
Bueno amigos, ahora la conclusión es que al parecer JBL resolvió los tres problemas principales. El primero era el sonido tan chillón que tenía el altavoz a máximo volumen. El segundo, la durabilidad de la batería, no duraba ni 4 horas. Y el tercero, las gomas antiderrapantes que se desprendían. Ahora, por el precio que llegó ese altavoz, ¿cuál conviene más? ¿El Boombox 3 o el String 4? Por la diferencia que hay, por supuesto que el Boombox 3. Espero que este video sea de su agrado. Muchas gracias por ver el video.